Buenas tardes, participantes. Bienvenidos al curso de habilidades blandas para el empoderamiento y liderazgo de equipos. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al final de la capacitación. También mencionamos que aún pueden acceder al material y certificado del curso. Solo tienen que dar clic al link que estoy dejando en el chat para que puedan obtener estos beneficios del certificado. A todas las personas que aún no han separado con anticipación estos documentos. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el licenciado Alfredo Sterling. Es administrador de empresas por la Universidad Javeriana Bogotá, Colombia. Es director de ventas de Coca-Cola Venezuela. Autor de los libros Los mandamientos del ejecutivo, Calidad en la administración de recursos humanos y la magia del liderazgo y neuromotivación. A continuación, voy a dar el pase al licenciado Sterling para que pueda comenzar con el curso. Licenciado Sterling, ya puede comenzar. Gracias, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia de parte de Capacítate Perú y de Alfredo Sterling, quien les habla. Yo llevo con ustedes 7 a 8 años haciendo las capacitaciones con Capacítate Perú, con el cual me he sentido muy satisfecho con la gente y el perfil de las personas que están entrenándose en esta capacitación. Nuestro tema hoy es habilidades blandas, empoderamiento y liderazgo de equipos. Ese es el tema que tenemos para hoy, que esperamos saquen ustedes el mayor provecho, y después de una media hora de transmitir pueden hacer preguntas, promediadamente pueden hacer preguntas para sacarle provecho a dichos contenidos. Las empresas de excelencia contratan personas por lo que saben y las despiden por quienes son. Lo repetimos. Las empresas de excelencia contratan personas por lo que saben y las despiden por quienes son. Por lo que saben son las habilidades duras. ¿Qué son las habilidades duras? Las habilidades duras es todo lo que usted ha estudiado académicamente en una institución, toda la carrera, todos los estudios que usted ha formalizado, que ha organizado a través de un tiempo y que le han dado especialización en cierta academia, en cierta universidad, en cierto instituto, y la persona se ha especializado en esa área. Esa es una habilidad dura. Como también una persona que tiene mucha experiencia en una fábrica, un mecánico, un electricista, un técnico, una persona que sabe mucho de máquinas y que lleva muchos años en esto, también esa es una habilidad dura. O sea, toda la experiencia que usted tiene de algo, el bagaje que usted goza y que domina, y que la gente ve que usted domina, que tiene experiencia en eso, esa es una habilidad dura. Ahora, ¿cuál sería la habilidad blanda? Es donde usted se va a enfrentar a la gente, a la forma de ser de la gente, a los conflictos, a la gente que no trabaja en equipo, a la gente conflictiva, a la gente chismosa, a la gente que emocionalmente no se defiende, por todo se enoja, aquellos directivos que a toda hora buscan culpables, aquellas personas que discuten, aquellas personas conflictivas, personas con un ego muy alto, personas que casi no se comunican con nadie, que se aíslan y que se encierran en su oficina, y más que todo uno los ve y los oye hablando de lo que han estudiado en la universidad, y tocan un nivel social como muy alto, y como que se encierran en una urna de cristal, de acuerdo a la categoría que ellos creen que tienen. Algunos tienen un ego muy alto. Entonces, esta gente, que son muchísimos, son gente bien preparada.
académicamente, digámoslo, habilidades duras, pero les falta sensibilidad social, les falta empatía, les falta sencillez, les falta carisma, les falta trabajo en equipo, les falta aprender de los demás, les falta comunicarse más con los demás, les falta escuchar más a los demás, darle importancia más a la gente, ser más sencillos, poder comunicar para poder trabajar en equipo. Entonces, ellos pueden ser muy hábiles en habilidades duras, pero estar muy flojos en habilidades blandas. Es muy corriente que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con la psicología organizacional. Esto se está viendo a nivel mundial, lo de las habilidades blandas, porque necesita una persona que aparte de su bagaje profesional, técnico, laborable y su experiencia, que puede ser muy amplia, tenga la facilidad, la naturalidad de comunicarse más eficazmente con la gente y que tenga más liderazgo. Hoy en día, pues el paradigma del liderazgo de hoy en día no es el jefe, no es el que más estudió, no es el que comanda un grupo. Ya el liderazgo no es el jefe de grupo o una sección. El liderazgo está en todas las personas. Hoy el liderazgo tiene que ver más con la capacidad de influir en otros, con la capacidad de comunicarse, con la capacidad de influir, no tanto de mandar, sino de influir, una buena habilidad comunicacional para con los demás, una gran empatía, una gran sensibilidad, una gran espiritualidad, tener don de gentes y captar a los demás fácilmente y aprenderles a otros para que los demás le puedan seguir a usted mismo. Es así como combinamos entonces las habilidades duras con las habilidades blandas. Aquí podría ser, entonces, las empresas de excelencia contratan personas por lo que saben y las despiden por quienes son. El liderazgo tiene mucho más que ver con el ser que con el hacer. Por ejemplo, si usted contrata personas, ustedes habrán visto la película El Titanic. En el Titanic, el iceberg, que es una montaña de hielo, creyeron que veían el problema. El problema era que salía un pedazo de hielo, pero grandísimo por encima del mar. Eso apenas era el 6%. Lo que desconocían los tripulantes del Titanic era que debajo del mar estaba el 94% de esa montaña de hielo. Ese era el iceberg completo. Entonces trataron de hacerle un quite porque creyeron que se basaba, aunque era de noche, se basaba en el gran pedazo de hielo que se veía ahí. Sin embargo, no, el problema no estaba ahí, el problema estaba en el fondo del mar. En el 94% del fondo del mar que no se veía. Así sucede con las personas que contratamos. Contratamos personas por su currículum, por la universidad donde estudió, la institución donde estudió, por la hoja de vida, los datos técnicos, la foto y toda esta parte que sería igualmente sería el 6%. Pero no sabemos cómo es esa persona en la práctica. Tenemos unos datos, tenemos unas bases, pero para conocer a esta persona hay que comenzar a trabajar con ella. Es ahí donde usted se lleva las sorpresas cuando ya lleva meses con ellas. Contrata a las personas, pero ya a los 3, 6 meses comenzamos a ver esta persona algo que no vimos en la entrevista: problemática, conflictiva, celosa, se siente víctima, la culpa es de fulano, la culpa es de sutano, por todo discute, amenaza, poco sociable, poco comunicativa. Y usted dice, pero yo no me imaginé esa persona es así.
No me la imagino, es cierto, no se la imaginó, pero ya la está viendo, porque ahora está llegando al fondo de la persona. Al principio, cuando contratamos a una persona, vemos el 6% de ella, pero necesitamos más trato con ella, más comunicación con ella, más relación con ella, más continuidad con ella, y es ahí donde nos damos cuenta quiénes tienen realidad. ¿Qué podemos cambiar? Como es lógico, usted va a encontrar gente en la empresa de toda índole, de toda forma de ser. Entonces usted allí va a encontrar gente muy hábil, muy práctica, muy lógica, muy realista, muy objetiva, matemática, científica, lógica, muy racional. Va a encontrar otros que se disgustan por nada, que son sensitivos, que no manejan bien los conflictos, etcétera. Pero permítame compararle a usted los conflictos que podemos encontrar en el camino con una cola de carros. Usted en la gráfica ve una cola de carros y está pues en Lima, llegando a una parte donde hay demasiado tráfico. Y usted está en una cola. Va con alguien, con una persona, con un compañero o compañera de trabajo, y como hay una cola de un anillo vial, usted le dice a la persona que está al lado, pon musiquita a ver si nos relajamos un lado, porque un ratico, porque aquí vamos a ver 15 o 20 minutos en este tráfico, en esta parte de este anillo vial que yo ya conozco muy bien. Usted está manejando el estrés ahí, está manejando la situación. Pero atrás hay otra persona que no piensa igual, se baja del carro de él y le toca en la parte de atrás a su carro y le dice, muévase, muévase, o es que no sabe manejar, o es que le regalaron el pase, muévase, y comienza como a insultarle verbalmente. La otra persona está estresada y dice, por eso no me gusta venir a Lima porque esto aquí es un estrés. Quiero decirles que el estrés no está en Nueva York, no está en Bogotá, no está en Arequipa, no está en Lima, no está en Medellín, no está en las grandes metrópolis del mundo, o en las fábricas. El estrés está dentro de uno. El estrés permanece más dentro de la cabeza de uno, de acuerdo a cómo piensa uno y a cómo maneja sus emociones. Ahí está el estrés. El estrés está en uno. Entonces usted tiene un problema ahí. ¿Cómo va a manejar ese tráfico? El de adelante no se mueve, el de atrás le insulta. Usted tiene que guardar su compostura hasta que se desenvuelva el tráfico. Usted no va a poder cambiar esa cola, no puede. Entonces, la gente de su empresa, usted va a encontrarse en una de las dinámicas más continuas en la empresa, que es la gente problemática. Usted no la va a cambiar. Se tiene usted que cambiar frente a esa gente. Usted no va a cambiar esa cola de carros. Usted tiene que cambiar a sí mismo para poder permanecer en la cola. Usted no puede saltarse la cola. Entonces, el cambio está en uno mismo. Usted puede cambiar las personas de la empresa con la que va a trabajar, sí y no. Ya vamos explicando gradualmente. Puede cambiar las personas, sí y no. Depende de la cultura de las otras personas. Pero lo más seguro es la respuesta C, no es la A, no es la B, no es la C. Es la C. Es uno mismo. El cambio está en uno mismo. Entonces, si no les incomoda, me gusta tomar algunos apuntes para que ustedes saquen mayor provecho y tengan mayor sensibilidad y tengan mayor inteligencia emocional en lo que estamos haciendo. Cuando se escribe con la mano, también hay inteligencia emocional. Escribamos. ¿Qué podemos cambiar? No se puede cambiar a la gente fácilmente. El que se cambia es uno mismo frente a ellos.
el que se cambia es uno mismo frente a ellos. El que se cambia es uno mismo frente a ellos. Que ese directivo es problemático, él, que es grosero, él, que es patán, él, que es indiferente, él. Pero usted tiene que guardar sus emociones. Ya decía el gran conferencista que yo admiro mucho, John C. Maxwell, es un conferencista americano, tiene más de 70 libros sobre liderazgo, es una autoridad mundial. Dice, si no les desagrada escribir algo, por favor, escribámoslo. El primer acto del liderazgo consiste en aprender a manejar uno sus propias emociones. El primer acto del liderazgo consiste en aprender a manejar uno mismo sus propias emociones. O sea que el primer líder que tienes que manejar es uno mismo. Al manejar las emociones, usted escriban lo siguiente si no les incomoda. Tenemos el CI, que es cociente intelectual. El CI, que es el cociente intelectual. Ese tiene que ver con lo racional. Estas son las habilidades duras. Lo racional. El CI nos da un margen de movimiento, una cifra promediada de un 10%. Matemáticamente, económicamente, estadísticamente, en las cifras y todo esto, nos ayuda mucho ese CI, ese cociente intelectual. Esas son las habilidades duras. Por eso, pero ahora vienen las habilidades blandas. Y ahí está la mayor potencialización suya para manejar gente y dirigir equipos en la empresa, que es el cociente emocional, el CE. CE, cociente emocional. Yo ahí les sugiero mucho leer lo que más pueda de inteligencia emocional. Y les doy un autor que es el creador inicial de este movimiento, Daniel Goleman. Daniel Goleman. Él escribe el libro Inteligencia Emocional en el año 1995, cuando era presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Inclusive el presidente Kennedy dijo: quien no sea capaz de leer esa inteligencia emocional no podrá trabajar en mi administración. No le regaló el libro, prácticamente los motivó a que lo adquirieran cada uno por responsabilidad propia, y así fue. La mayoría y la gran cantidad de personas empleadas compraron el libro Inteligencia Emocional. Se hizo famoso el libro Inteligencia Emocional porque tiene que ver mucho. Uno cree que es muy hábil en la parte emocional. Yo pensaba igual, cometía muchos errores y todavía los cometo, pero en esa época era por cargas, por toneladas. Pero ya cuando también me afiancé con inteligencia emocional, pude aprender a manejar muchas habilidades que las tenía dormidas o que cometía torpezas con ellas. De manera que les sugiero mucho leer Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Tenemos entonces las habilidades blandas. Ustedes ven ahí un arbolito. Eso se llama también mapa mental. Les recomiendo mucho leer Mapas Mentales de Tony Buzan. Mapas Mentales de Tony Buzan, con B larga y Z, Tony Buzan. El futuro, la pedagogía, se moverá a base de mapas mentales. Como usted ve, ese arbolito ahí es un mapa mental. Usted organiza una conferencia o una reunión con sus empleados y usted ve los puntos en cada hojita de la ramita. Ese es un mapa mental. Se puede hacer con el árbol completo, más grande, de acuerdo a los gustos suyos.
pero entonces esto le da un orden para presentar una idea en público y, y usted puede improvisar más sobre el tema, que improvisa el orden, pero no el contenido. Usted debe manejar el contenido. Uno nunca trate de hablar de un tema que no conoce, se quema. Uno habla de un tema que conoce, improvisa los ejemplos, da un ejemplo, da un dibujo, hace el otro, hace un mapa mental, improvisa el orden-desorden, entendámonos, pero el contenido usted lo tiene. No trata de improvisar un tema que no conoce porque el público se da cuenta, los empleados suyos se van a dar cuenta y ahí se quema usted. Bueno, entonces decimos, esas son las habilidades blandas. Aquí tenemos empatía. Quiero decirles que uno de los puntos claves que ya sabemos, pero que podemos ampliar, es el de la famosa empatía, aprender a ponernos en el lugar de la otra persona. Hay un hombre que yo admiro muchísimo, que fue Mahatma Gandhi. Se dice que en cierta época él se subía a un tren en la India, se subía a un tren. Pero en el momento de subirse al tren, él andaba en pantuflas o chanclas, se le enredó una chancla y cayó a los rieles. Pero ya el tren estaba arrancando. No le daba tiempo pues de bajarse. Él inmediatamente le dio risa, sacó la otra pantufla o chancla de su otro pie y la tiró a donde había caído la primera. Entonces los compañeros le dijeron, ¿qué haces? ¿Estás loco? Y se reían. Y él decía, no, estoy pensando en la persona que tal vez encuentre esa pantufla o chancla. Al encontrar una no le sirve. A mí tampoco me sirve una. Me sirven las dos. Si yo tiro la otra pantufla o chancla, quien encuentre las dos, pues sí le va a servir. Pues, ¿por qué no prestarle el servicio a la otra persona que disfrute de ese servicio? Eso es empatía. Personas así son muy valiosas en las empresas. Ustedes van a conocer personas o ya conocen personas a las que usted muchas veces le ha dicho, ¿me puede hacer un favor, llamar a fulano de tal? Por ejemplo, usted puede ser del departamento de ventas y tiene una cita mañana con un directivo y usted llama a su compañero de oficina y dice, hazme un favor, toma este teléfono del doctor fulano de tal, yo tengo cita hoy a las 4 de la tarde, pero estoy en una cola de carros en tal parte y no alcanzo a llegar, llegaría a las 5 o 5:30 y yo no debo de quedarle mal a él. El teléfono es este, él se llama fulano, a ver si me haces el favor y le llamas y le dice que si me puede atender mañana. Hazme ese favor. Y el compañero suyo dice, voy a ver si puedo, pero no me comprometo, dice la rana esta. Esa gente que responde así no tiene ningún liderazgo. Voy a ver si puedo. No hay voluntad, no hay empatía, no hay entrega, no hay entusiasmo, no hay colaboración, no hay servicio, son fríos. Gente así está muy lejos, pero muy lejos de las habilidades blandas. Así sea un genio en números, así sea un gran químico, pero en la parte comunicacional está totalmente perdido. Entonces, las habilidades blandas, el manejo del tiempo, parte organizacional, empatía, control de la ira, comunicación, sensibilidad, toma de decisiones, flexibilidad, capacidad de cambio, asertividad, asertividad y proactividad, que eso vamos a hablar, son sinónimos. Asertividad y proactividad, eso vamos a hablarle a ustedes más adelante. No es tanto la brillantez del talento de los triunfadores, sino la disciplina que ofrece grandiosos resultados. Tus emociones es la clave de tu liderazgo. La forma que tú manejes las emociones te va a dar la clave del liderazgo. Responsabilidad
es responder con habilidad, ¿no? Quiero decirles que a veces no respondemos con habilidad, sino con brutalidad. Hay gente que responde emocionalmente muy mal. El que responde peor se le llamamos reactivo. Actuar sin responsabilidad solo por la emoción, desconociendo principios y valores. El reactivo habla casi a la defensiva. Esa es la persona reactiva, que no le gusta el cambio, que no le gusta que le muestren un error, que no le gusta trabajar en equipo. Esto es una persona reactiva, vive siempre a la defensiva. Usted siempre va a encontrar problemas con el reactivo y casi todos somos reactivos de alguna manera. Proactivo, que es la parte contraria, hábito de la responsabilidad y prever. El proactivo habla para componer situaciones. El reactivo habla para atacar. O sea, el proactivo busca soluciones. Proactivo busca soluciones. El reactivo busca es culpables. Ese es el tipo de persona, problema en la empresa, en el matrimonio, en la casa, en la política, en donde vaya. El reactivo vive discutiendo con todo el mundo. Él cree que eso es parte del liderazgo. Tipos de liderazgo. Vamos a ver si quito esta flechita que me está obstaculizando aquí. Sí, ya la saqué. Tipos de liderazgo. Creativo e innovador, proactivo, agregando valor con enfoque al futuro y trabajo de equipo. B, desaprender el liderazgo reactivo, estático, impositivo o por posición o enfoque al pasado. Hay gente que vive a la defensiva. Esos son muchas, pero poco a poco usted los va descubriendo. El reactivo espera que le den importancia para él poder darla. Ese tipo de persona que si usted no lo saluda, no lo saluda a usted él. Y es más, o puede que le responda mal. Hay gente que apenas mueve la cabeza cuando usted le habla. El reactivo recuerda con rabia errores o experiencias pasadas. El reactivo es una persona casi frustrada, una persona casi medio infeliz, emocionalmente hablando. Vive de su pasado y rechaza el cambio. Él está preso mentalmente. Yo quiero darles un ejemplo del reactivo y el proactivo. Hay un hombre que yo admiro mucho que se llama Viktor Frankl, un psicólogo, que es el creador y es el autor del libro El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl estuvo preso en un campo de concentración en Auschwitz por Hitler por ser judío. Y él se atrevió a decir en su cárcel, él decía, yo seré feliz aquí. Yo estoy preso físicamente. Yo no estoy preso emocionalmente. Pero luego se cuestionó, ¿no estaré loco? Mañana quiero ver a alguien que trabaja aquí en el campo nazi, puede ser el portero, es un empleado del campo de concentración, él sale y entra, tiene un horario, a ver su comportamiento. Y ellos tenían una hora de poder caminar entre el campo de concentración y recibir sol. Y estuvo cerca de la portería y vio cuando entraban unos judíos nuevos como él al campo. El policía nazi en la portería los golpeaba, los escupía y los miraba con odio. Síganse, desgraciados, que no sé qué, judíos del diablo, y les daba patada y los insultaba. Y decía, no puede ser. Este guarda está preso emocionalmente, preso del odio, preso de sus emociones, preso de su rabia, preso de su furia, preso de su odio hacia los demás. Él no está preso físicamente, él trabaja 8 o 10 horas y entra y va a su casa y vuelve el otro día.
no está preso físicamente, pero está peor, está preso emocionalmente. No estoy loco. Ahora entiendo que estoy preso, pero emocionalmente, no físicamente. Yo aquí voy a ser feliz. En cambio, este hombre es infeliz todos los días. Esto fue una muestra importantísima de lo que es ser reactivo, ser proactivo y lo que es conocer la inteligencia emocional. Entonces, el reactivo está preso emocionalmente, vive del pasado, tiene paradigmas muy encontrados, le echa la culpa a todo el mundo, discute con todo el mundo, él cree que eso es liderazgo. Lo mejor que a usted le puede ocurrir es evitar discusiones, evite discutir al máximo. La parte contraria del reactivo es el proactivo, es afectivo y enriquece la relación. Él trata, cuando conoce un problema, busca soluciones, no busca culpables, no entra culpabilizando a la persona. El proactivo visualiza el futuro y el cambio. El proactivo está libre emocionalmente, tiene una gran ventaja, pero eso depende como la cultura que usted tenga para poder manejar sus emociones. Y aquí es donde se puede enfocar más ampliamente tanto a entender en la práctica diaria qué es un reactivo y qué es un proactivo. El reactivo vive buscando culpables. Casi siempre se dirige a los empleados o a sus familiares o a sus hijos, que es peor. Dice, usted es el culpable, se lo dije, se lo advertí. El reactivo discute, amenaza, señala, culpabiliza, intimida, etc. Desafortunadamente, papá y mamá caen ahí, según la edad y la cultura. Y perdemos interés en escucharlos porque el tono de voz que manejan es acusatorio. Si cambiaran el tono, si mostraran los errores, miren, hijo, mi hija, usted ayer se equivocó en esto y en esto, gracias mamá, no habría problemas y siempre estaríamos dispuestos a escuchar a los viejos. Pero como siempre se lo dije, pero como usted es necio, como usted es necia, como usted, entonces ya uno no quiere oírlos, que es lo que les perjudica, el tonito reactivo, buscan, buscan culpables con su tono. Si ellos entendieran esta parte, pues sus hijos le escucharían más. Y qué mejor que ellos jamás te quieren hacer mal, jamás te buscan un error que no tienes. Ellos te muestran los errores, pero no saben mostrar el error proactivamente, sino culpabilizando. Lenguaje proactivo. No usa culpables, sino soluciones. No resta, suma, o sea, no resta la amistad, suma, muestra el error sin herir al otro. Podríamos escribir algo si les parece. Duro con el error, suave con la persona. Duro con el error, suave con la persona. Duro con el error, suave con la persona. A mí me ayudó mucho la biografía, siempre lo he dicho, pero espero que esto sea un servicio para la gente que lo lea. A mí me gustó muchísimo de toda la biografía de Winston Churchill, que es un libro como de 400 páginas. Tiene muchas cosas que se ponen en práctica, pero algo que me dejó a mí perplejo, maravillado y que da resultados en la práctica es lo que Winston Churchill dice. Escribámoslo, por favor. El liderazgo es sumar gente. El liderazgo es sumar gente. Sume gente. Sume gente, no reste a nadie. Churchill decía, siempre sumando, escribámoslo por favor, siempre sumando y nunca restando. Siempre sumando y nunca restando. ¿Cuál es el núcleo de la cultura empresarial? ¿Cuál es el núcleo de la cultura empresarial? Las costumbres. ¿Qué es poder? Es poder, ¿qué es
¿Qué es riqueza? ¿Qué es poder y qué es riqueza? En este plano es muy bueno entender primero la parte ¿qué es riqueza? Quiero significar esto para que avancemos lo que más crean ustedes conveniente. Eh, por ejemplo, la palabra riqueza, mm, si usted la busca en el diccionario, quiere decir, escribámoslo, de vez en cuando ciertas cosas. Riqueza, cantidad de bienes materiales y o riqueza personal que excede. Lo repito, riqueza, dos puntos. Cantidad de bienes materiales y o riqueza personal que excede. Usted puede tener la casa de campo, puede tener varios carros, puede tener cuenta bancaria, puede tener dinero, puede tener mucha posición económica. Es una riqueza. Pero ahora vamos a ver la riqueza personal. Ahí cabe muy bien lo que son las habilidades blandas. Si esta persona es rica ahí en habilidades blandas o no. Yo quiero dar un ejemplo, siempre lo cito porque se gana mucho tiempo y es un ejemplo elocuente. Acá, como ustedes tienen al señor Vargas Llosa, premio Nobel, que yo leo muchísimo y le admiro como escritor. Acá tenemos al señor Gabriel García Márquez, que ganó el premio Nobel de Literatura con el libro que más le ayudó fue 100 años de soledad. Él nació en Aracataca. Aracataca es un pueblo muy pobre acá, cerquita a Cartagena. Es un pueblo parecido en cierta forma a Inlave. Lo conocí cuando iba hacia Puno, cuando vivía allá en el Perú. Y yo he vivido en el Perú unos 13 años. Entonces, conocí Inlave y se parece mucho a Aracataca, un pueblo de donde nació Gabriel García Márquez. Pero había un problema. Ahí no había bachillerato, ni público ni privado. No había secundaria, no había sino primaria. Y Gabriel García Márquez tenía 16 años. A los 16 años terminó la primaria. El papá estaba preocupado porque el muchacho sacaba libros de la basura, sacaba revistas de la basura en un gran lector. Y el papá, que era el telegrafista de Aracataca, decía, yo no puedo dejar a este muchacho sin estudiar. Aquí no encuentra bachillerato, hay que mandarlo aunque sea para Bogotá. Y hicieron un préstamo de 200 pesos en esa época, que era un dineral, 200 pesos colombianos, como decir más o menos 200 soles, un ejemplo, y lo mandaron para Bogotá. Se fue en una embarcación por el Magdalena, una embarcación por el Magdalena, un vapor. Y ahí en el trayecto duraba 16 días, conoció a un personaje. En el barco conoció a un personaje. Hay dos cosas con las que usted se va a defender profesionalmente que depende de estas dos palabras que quiero que las escribas. A usted se le van a presentar dos cosas en la vida constantemente, que es casualidad y causalidad. Escribámoslo, por favor. Casualidad. Usted de casualidad va a conocer muchas empresas. De casualidad va a conocer muchos empresarios. De casualidad, casualmente, va a conocer mucha gente. Y viene la segunda palabra, que es la clave: causalidad. La primera es casualidad. La segunda es causalidad. De casualidad, en el barco iba un señor muy culto que escuchó al muchacho de 15, 16 años, Gabo, cantando vallenatos. El señor le llevaba vallenatos a su enamorada en Bogotá, cuando esa época eran, pues, más que todo cancioneros. No había ni CD ni nada, estamos hablando de muchos años atrás. Se conocía, eran cancioneros, entonces él le llevaba cancioneros a la novia. Acá en Colombia decimos novia a la enamorada. Independientes si se casan o no, son novios. En el Perú, pues entendemos que en el Perú son novios únicamente cuando van al altar. Acá no hay esa diferencia. Acá son novios cuando van al altar o cuando no van al altar.
Entonces él tenía su enamorada en Bogotá que le encantaban los vallenatos. Y escuchó a este muchacho, voy a hablar más rápido para que nos rinda, escuchó a este muchacho cantando vallenatos, se le arrimó y le dijo, mucho gusto, yo soy fulano de tal, con otros amigos que cantaban vallenatos. Te quiero pedir un gran favor, sí señor, ¿cuál sería? Es que mi novia, mi enamorada, vive en Bogotá, a ella le fascinan los vallenatos y yo le he llevado muchos cancioneros, pero estas canciones que cantaste junto con tus amigos de tu edad, esas canciones nunca las había oído. Y te agradecería me escribieras unas dos o tres de esas canciones. Hay una que me encantó que dice así, tú te la sabes de memoria. Gabo le dijo, el muchacho le dijo, sí, señor, yo me la sé de memoria. Yo te pago para que me la lleves, para yo llevarle ese regalo a mi novia en Bogotá. No se preocupe, señor, yo se la llevo, no se preocupe. Ya le llevó cinco canciones. Le tocó con una carpetica en la mano. Le dijo, estas son las canciones. Le dijo, ¿le gustó esta? Sí. Y esta sí. Y esta sí. Y le dijo, aquí hay otra más y aquí hay una que le copié de mi abuelo que tiene un cancionero viejo. Llévele estas cinco canciones a su enamorada, a su enamorada. Hágala feliz. Y le fue a pagar, le dijo, no, no vale la pena, yo no soy el autor, yo apenas recopilo canciones, no, no, señor, hágala feliz. El hombre quedó impactado. ¿Por qué quedó impactado? Porque le pidió una canción o dos y este muchacho le llevó cinco. Se excedió. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es aprender a excederse. ¿En qué en qué te excedes? Eso es la excelencia, excederse. ¿En qué te excedes? La excelencia no es perfección. Mucha gente cree que es perfección. Siempre he dado el ejemplo de los caballos. Cuando hay dos caballos en el hipódromo que están llegando al final, en el hipódromo hay dos premios. Un premio de 20.000 soles para el jinete 1 y un premio de 5.000 soles para el jinete 2. A veces se toma la foto final de llegada y un caballo le gana al otro por 1 centímetro. Y le dan al jinete que va en el caballo 1, que ganó por 1 centímetro, le dan 20.000 soles. Corrió más que el número 2, no, 1 centímetro. Y al jinete 2 le dan 5.000 soles. Corrió es inferior, es muy impotente el caballo o el jinete. No se descuidaron 1 centímetro, el caballo de la misma raza inclusive. Pero ese centímetro sí que le salió costoso. Ese centímetro le dio de ganancia al otro 15.000 soles y a este le quitó de la posibilidad de ganarse 15.000 soles más. Entonces así sucede en la vida, la gente amable, atenta, culta, que se excede. Este muchacho le pidieron un vallenato 2 y llevó 5. Lo hizo adrede, no, cultura, riqueza personal, riqueza personal. Es una gran riqueza. Mira, esas habilidades blandas también. Entonces, este señor quedó gratamente impresionado, no se volvieron a ver, a los 20 días se vieron en Bogotá, se encontraron en Bogotá y él le dijo, ¿y tú qué haces aquí en Bogotá? Y se me olvidó explicarle, doctor, que es que yo eh, busco una beca porque en la Aracataca, de donde vengo, no hay bachillerato y ya he ido a varias partes y mi papá me dio 200 pesos, ya me gasté más de 100 y no me queda sino hacer cola en la gobernación a ver si me gano una beca para estudiar el bachillerato aquí en Bogotá. Entonces, el personaje le dijo, yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar. Ah, muchas gracias, sígueme, y lo llevó. ¿Saben quién era? El director de educación. Director de educación. Trabaja en el Ministerio de Educación en el Palacio de Gobierno y lo llevó. Gabo quedó asombrado. Y Gabo le pidió, pues, en un colegio que era muy conocido allá en Bogotá, y le dijo, no, ahí no te puedo dar la beca, te la doy en Zipaquirá. Zipaquirá queda a hora y media, es un pueblo frío, Aracataca, perdón, donde está la Catedral de Sal, Zipaquirá. Y allá estudió, esto todo lo narra él en el libro Vivir para contarla. Entonces, ¿qué es la excelencia? Es la capacidad de aprender a excederse. Bueno, necesitamos gente de excelencia que tiene mucho que ver con las habilidades blandas en la empresa. Queremos marcarles una diferencia entre lo que es administración y lo que es liderazgo, ¿no? Marcarles diferencias entre lo que es administración y lo que es
liderazgo. Una cosa es administración, otra es liderazgo. Yo leí mucha información al principio sobre administración que creía que era liderazgo. No es igual. Tiene que ver en parte, pero no es igual. Una cosa es administración y otra cosa es liderazgo. La administración maneja tangibles, como es el impuesto, el presupuesto, inventarios, controles, reglas, normas y materias primas. Manejan tangibles, perdón, ellos manejan muchos tangibles. Pero el liderazgo maneja intangibles, que es gente. El liderazgo maneja gente, las emociones de la gente y el talento de la gente, los valores de la gente, las habilidades blandas de la gente, que tiene que ver con la búsqueda de talento, con la excelencia personal, que ya estamos hablando de ella, la visión de futuro y nuevos paradigmas, o sea, todos los cambios que vienen y los que vendrán, el mundo se mueve a base de paradigmas. Alvin Toffler habló de la primera ola, que era la tierra, y los abuelos nos decían, compre tierra, compre tierra. Pasando el tiempo ya la gente no se interesaba tanto en la tierra, sino en las máquinas. Alvin Toffler decía, compre máquinas, compre máquinas. La gente compró máquinas. Segunda ola. Tercera ola, ya lo que vale es el conocimiento. El conocimiento será el petróleo del futuro. Y ahora estamos dentro de la cuarta ola de inteligencia artificial. Ese es un nuevo paradigma que hay que estudiarlo. Hay mucha gente que le teme a la inteligencia artificial, no. Hay que prepararse para manejar todo esto. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Acá en Bogotá, cuando históricamente nos explicaban a nosotros a nivel académico, cuando no existía agua, pues acueducto, perdón, no existía acueducto, en una época muy atrás, había un sitio que llamaba acá San Victorino, como decir el centro de Lima. Y entonces había una plaza de agua y la gente tenía que ir con sus ollas y con sus equipos a llevar agua, y las empleadas eran contratadas para que fueran por agua desde las 4 de la mañana, desde los barrios más lejanos, porque no había acueducto. Y la gente madrugaba a hacer cola, a llevar el agua para el desayuno. Pero cuando ya inauguraron el acueducto, que había solamente que abrir la llave y el agua llegaba a las casas, despidieron a las empleadas que hacían ese trabajo. Hubo la primera huelga en Bogotá, increíble. Abajo el acueducto, abajo el acueducto, abajo el acueducto. O sea, ¿cómo iban a cerrar el acueducto que era necesario, aunque les costara perder una cantidad de empleo? Ahí sucede con la inteligencia artificial. Usted tiene que prepararse. Quiero dar algunos esquemas al respecto que tienen mucho que ver con lo que usted tiene que ver con lo que es el futuro del trabajo. Por ejemplo, un robot, un médico robot que está muy costoso, ¿no? Ya hay algunos hechos y cuestan muchísima plata, pero un médico robot tiene todos los datos, tiene todos los algoritmos y tiene todos los datos, un médico robot, de la medicina antigua, la más atrasada, la más evolucionada, la que está llegando, las enfermedades, toda clase de enfermedades, la medicina para toda clase de enfermedades en el mundo, en las clínicas y hospitales más modernos del mundo. Todas estas estadísticas y los algoritmos la tienen ya. Y entonces un robot médico, si usted se somete a un tratamiento, a una entrevista o a una sesión con un robot médico, en realidad es como si tuviera una junta de médicos, porque ahí está la ciencia más avanzada de las últimas enfermedades. Imagínense uno tener una reunión de médicos únicamente para observar el caso de uno, extraordinario, con todas las medicinas, con todo esto. Estos hacen más que un médico.
Entonces, un robot te resuelve muchos problemas y uno como desconoce, pues, ataca eso. De manera que hay que abrir los ojos a la, a los algoritmos y a la inteligencia artificial. Ya están vendiendo motos voladoras. Ya están vendiendo motos voladoras. Vale $700,000 una moto voladora. Pesa como pesa un carro pequeño, muy pequeño, vuela más o menos a 100 kilómetros por hora. Están regulando esto, pero ya las están vendiendo hasta 3 o 4 colores. Ya hay 4 colores para que la persona escoja. Entonces, y no lo para nadie. La neurociencia tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero tiene que actualizarse en eso. Seguimos entonces. Esos son los nuevos paradigmas. Entonces, y la capacidad de cambio es lo que más necesitamos en las personas, ¿no? La capacidad de cambio es lo que más necesitamos en las personas. Tenemos aquí la pirámide de Maslow, que tiene que ver mucho con la psicología actual en la empresa que usted va a trabajar y a la gente que va a orientar. Son las 4:27, pongámosle que son las 4:30. Vamos a descansar unos 10 minutos para que volvamos con ustedes el resto del tiempo y que puedan hacer preguntas. ¿Les parece bien, señorita Geraldine? Señorita Geraldine, ¿me escucha? Señorita Geraldine, ¿me escucha? Sí puede escucharla. Muchas gracias, licenciada Sterling. Ajá. Mientras que esperamos a que los participantes puedan formular sus O mejor, consultas, o mejor seguimos, voy a... o mejor seguimos continuamente, porque en realidad pues no justifica partirlo porque pues, como no son 2 horas, ¿le parece bien? Sí, no hay ningún problema. Puede continuar con la capacitación. Recuerden, participantes, que pueden dejar en el chat sus preguntas. Muchas gracias, licenciado. Que pueden hacer preguntas, sí, ya pueden hacer preguntas que se la transmitan a usted y usted me las enfoca para yo irlas evacuando de una en una. De todos los expertos en psicología organizacional, hay un psicólogo que yo admiro mucho por lo práctico en la psicología del trabajo, que es Abraham Maslow. Pues él logró estas 1, 2, 3, 4, 5 necesidades que mundialmente son reconocidas. Las necesidades fisiológicas, comida, bebida, refugio, sexo y la seguridad y la parte biológica. Hay la necesidad de seguridad, que es la protección al empleo, la seguridad que le dan, y las necesidades sociales, amor suyo, sentirse querido, apreciado, afecto, amistad, pertenencia y respeto. Y los reconocimientos, sentirnos valorados, respetados, tener un prestigio y llegar a tener un estatus emocional. Y el punto A es la autorrealización, hacer que la persona se valore a sí mismo. Entonces, muchos psicólogos, algunos, no todos, perdón, muchos no, algunos, en realidad se les olvida que el ser humano trabaja también por su talento. La gente trabaja por una realización de talento. La gente no trabaja únicamente por lo económico, porque hay unos jefes, en realidad, yo digo muy a menudo, la gente no se va de sus empresas, la gente se va de sus jefes, la gente no se va de sus empresas, la gente se va de sus jefes. Hay jefes que no le dan importancia a los empleados, los tratan como fichas, y a veces hay algunos que le dicen, si no le gusta, ahí está la puerta abierta. Hay mucho desempleo. Pues llegar a esa ordinariedad de gente, porque la hay también, que gente que cree que únicamente el humano trabaja por dinero, no se trabaja por realización personal. Por eso cuando hay alguien que entiende esto,
es capaz de dar reconocimiento, es el mejor, es el mejor jefe de recursos humanos es ese, que da reconocimientos, que es capaz de decirle a un buen empleado, decirle, vea, lo que hace que usted trabaja con nosotros, hay menos desperdicio de materia prima. Lo que hace que usted trabaja en esa sección, que maneja esa sección, hay menos reclamos. Y la gente se siente muy bien, las ventas han aumentado, la gente está muy contenta con su trabajo. Lo felicitamos. Una persona como usted era la que necesitamos, estamos muy contentos con su desempeño laboral. Esto vale más de cualquier aumento del sueldo, sin querer decir que no tiene importancia el sueldo, pero esta parte, la gente se siente muy bien, la gente se siente hay buen ambiente, les dan importancia, les celebran su cumpleaños, les dan reconocimiento, no se sienten atacados y les dicen cuando las cosas están bien hechas, les dan reconocimientos. Entonces esta persona dice, bueno, yo soy útil aquí, yo soy inteligente, yo soy un profesional, tengo reconocimiento, me siento inteligente, ¿a quién ayudo? ¿En qué puedo ayudar? Entonces la persona se siente feliz porque se siente autorrealizada, pero porque hay un buen ambiente. Cuando es al revés, hay rotación total en la mayoría de las empresas. ¿Dónde está el fallo número uno? Que ahí no hay un buen recurso humano o una persona que lleve esta parte con excelencia y reconocimiento al ser humano, sino que se maneja de otra manera. El liderazgo es una habilidad adquirida, ¿no? Escribamos, el, el, el líder no nace, se hace, escribámoslo. El líder no nace, se hace. El líder no nace, se hace. Liderazgo es una habilidad aprendida y adquirida. Esto voy a darles un ejemplo. Usted llega a una provincia del Perú con un familiar, una provincia pequeña, y ahí están en fiestas en el pueblito y usted ve a un campesino bailando muy raro, usted no, porque usted sabe bailar y distingue de baile. Y ve a un campesino como matando pulgas ahí, tan raro que vaya el campesino, pero usted queda callado o callada y le dice a su amigo o su amiga, este señor ya lo veo bailando temas distintos y todo lo baila igual. Y ella le dice, sí, ese es mi primo. Él no sabe bailar. ¿Ah, sí? No, él no sabe bailar. Él no distingue de bailes. Ah, disculpe, no se preocupe, ahora se lo presento. Y le comentamos, porque él conmigo se ríe mucho para que aprenda a dar ritmo diferente al baile. Será, sí, tranquilo. Y después le dicen, ella le dice, mira, primo, no se baila así, está bailando salsa, la salsa se baila distinto, se baila de otra forma, de verdad. Y no es igual, no. Una salsa no es igual que un reggaetón, ese, de verdad, sí, señor. Ese campesino salió ya de su error. Él es inconscientemente inexperto y todo lo bailaba igual, pero ahora ya logró entender que la música se baila diferente, para él es algo nuevo, ya está consciente del error. Él llegó ya al punto B que ustedes ven aquí en esta diapositiva, llegó al B. Dice, entonces yo le voy a poner cuidado a cada ritmo. Dice, claro, la persona es consciente de sus deficiencias y las enfrenta. Hay gente que trata mal a los empleados y cree que eso es liderazgo. A mí me tocó mucho jefe de cierta época donde el directivo máximo se reunía con uno y le decía, a ver, señor Sterling, le doy 5 minutos para que me hable de su problema. ¿Cuál es? Así, golpeadito, patanudo y todo. Él creía que eso es liderazgo, él pensaba pero faltaba que alguien le explicara, no, eso es patanería, es acoso laboral, como le dicen a la persona, le doy 5 minutos y golpeadito y seco y frío y humillativo. Entonces, hay gente que cree que tratar mal a la gente es liderazgo, hay gente que cree eso. Cuando alguien entiende que el liderazgo hoy es darle importancia a las personas, en vez de decir aquí mando yo, usted tiene una cita con un ejecutivo y qué tal que el ejecutivo le diga, ¿en qué te puedo servir? Cuéntame en qué te puedo servir.
Ah, este es el jefe que yo tengo. ¿En qué te puedo servir? Ahí hay un verdadero líder. Entonces ya la persona que corrige el error es conscientemente experto. La persona toma conciencia y hace correctivos al respecto y pasa al plano de inconsciente experto. Ha tomado el hábito correctivo y lo vuelve automático. Ya no necesita tratar de ser un buen líder, es un buen líder. Pues ya ahora el liderazgo no consiste en mandar, en dirigir, en jerarquía, en dominio, no, influir positivamente. Influir no es mandar, es influir. Una cosa es mandar y otra cosa es influir. Estos cambios históricos en la mentalidad empresarial, voy a resumirlo lo más pronto posible. Es un tema bastante extenso, pero bueno, lo vamos a resumir a lo que más podamos y para que disfruten todos al máximo del tema. Perdón. Hay cambios históricos en la mentalidad empresarial. En 1815 existió un señor de nombre Frederick Taylor. Esto era en Minas, fue el primer psicólogo organizacional, llamémoslo así. Y a él, en la época de las minas, estamos hablando de muchos años, él hizo cosas buenas, pero en algunos se equivocó. Pues, imagínense, en 1815, y a la gente que trabajaba rompiendo rocas y cargando rocas, le dio por ponerle el hombre bruto. ¿A qué operario le gustaría que le dijeran el hombre bruto? Pues este señor lo hizo, el hombre bruto. Luego existió, pasando el tiempo, afortunadamente, Sigmund Freud, que tuvo que ver mucho en la psicología también. Sigmund Freud trabajó mucho hacia el pasado. En el pasado a una persona se le preguntaba qué hacía su papá, qué hacía su mamá, hábleme. Se investigaba el pasado de cada persona. Y el joven o la persona decía, mi papá era de tal pueblo, somos de allá, mi papá tenía un negocio y en cierta ocasión se emborrachó, peleó con un socio, pelearon y pues, le pegó un tiro y estuvo preso. En esa época, el psicólogo de esa época le decía, un momento, si su papá llegó al crimen, es posible que usted también tenga instintos criminales reprimidos, como le parece la laja, que le cobren a uno con retroactividad los errores de papá y mamá. Hoy eso nada que tiene que ver. Entonces ahora el enfoque es al futuro. Ya no se dice todo tiempo pasado fue mejor, sino mi futuro será superior a mi pasado, a futuro. El señor Freud tuvo dos alumnos extraordinarios, nada menos que Alfred Adler, otro gran psicólogo, y otro gran psicólogo, Viktor Frankl. Todos en Austria, todos tres vivían ahí, en Viena, los tres. Eran alumnos de él, pero le rebatían teorías a Sigmund Freud. Y Sigmund Freud se enojó mucho. Por ejemplo, Freud hablaba de la neurosis sexual. Es el temita de él, entre otros. Y Alfred Adler le dijo, no, la neurosis no es tanto sexual, señor Freud. Para mí la neurosis tiene que ver mucho con el complejo de poder, decía Alfred Adler. ¿Cómo así? Sí, aquel empresario, aquel dueño de cierta propiedad, aquel rico que dice es que esto es mío, es que aquel que mando yo. Pues, ¿cómo le parece que hay gente todavía quedada en la historia y viven de ese complejo? ¿Cuántos conocen ustedes en la familia que se expresen así? Es que el dueño de la casa soy yo. Es que el dueño del carro soy yo. Es que el que da las órdenes aquí soy yo. Es que el jefe de planta aquí soy yo. Es que el gerente general soy yo. Ese tipo de persona tóxica que la hay por cantidad afecta mucho a los empleados por no saber manejar eso. Entonces, hay empresarios que tienen el complejo de poder. Pero Víctor Frank, colega y amigo también de Alfred Adler, decía, en mi concepto, el, el, el que hay esa neurosis es vacío existencial. La gente no sabe qué es lo que quiere. Hay ricos, hay multimillonarios, hay muchas personas que no saben
qué es lo que quieren. Ustedes acaban de ver algo que ha ocurrido a nivel mundial, los que pagaron $250,000, $250,000 para ir en la cápsula que desafortunadamente hizo implosión, estalló de adentro para afuera y murieron todas estas personas, para ir a ver los restos del Titanic. $250,000. Víctor Frank habló del vacío existencial. Hay gente que no le ha encontrado significado a la vida. Por esto les sugiero mucho a ustedes investigar qué es la logoterapia. Logo, no loco, sino logoterapia. En Lima hay una. En Lima hay una escuela de logoterapia extraordinaria. Alguien que fue alumno de Víctor Frank, la hay en Lima. Ustedes en Google o donde puedan averiguar, escuela de logoterapia en Lima. Entonces, esas personas, en la psicología viene el cambio. Permítanme aquí hacer un pequeño cambio para mostrarles. Viene aquí un cambio, entonces, acá primero, entonces, vino ya les había hablado de Abraham Maslow, les hablé también de los teoría Z del efecto Pigmalión, no teníamos tiempo de avanzar en todo. Efecto Pigmalión, que es las expectativas que se les siembra a la gente. Cuando en un grupo, por ejemplo en la casa, decimos, este es el mejor, más inteligente, pues le damos importancia a uno de la familia, pero estamos afectando psicológicamente a otros. Entonces, el alumno rinde según cree el profesor que cómo es el alumno. Los empleados también ocurre lo mismo. Nosotros, como pensamos que son los empleados, así funcionan. Eso está comprobado. Así como el papá y la mamá creen que son los hijos, ahí hay un efecto Pigmalión. Y lo último que hay en la neurociencia, que es en el 1990 al 2000, vino la década del cerebro. Vino la década del cerebro. Se creía que el cerebro estaba definido hasta la edad de que una persona de 35 años ya no podía cambiar. En 1980, ¿qué opinan? Yo estaba en esa cantidad de personas. Vivía en Maracaibo, Venezuela. Y entonces decía, no, una persona de 30 a 35 años ya su cerebro no cambia, está definida fisiológicamente, mentalmente, psicológicamente y ya no tiene forma de cambiar. Y yo tenía 37 años. Yo tenía mi pequeño vacío ahí. Pero ya ahora, a partir de 1990, la psicología moderna, los psicólogos anteriores aceptaban esa teoría, que ya no había nada que hacer. Por eso mucha gente de edad no iba a las capacitaciones. Decía, loro viejo no aprendí a hablar, yo ya tengo 40 años. Y se decía que las neuronas empezaban a morirse. Lógico, pero lo que no sabíamos es que las neuronas mueren y otras nacen. Yo en esta hora y media que llevo hablando, han muerto muchas neuronas y nacen otras. Es normal, pero en esa época no se sabía. Entonces, en la neurociencia estudió sobre el cerebro de 1990 al año 2000. En esos fue 10 años, se le llamó la década del cerebro. El presidente en esa época, Barack Obama, dio $100 millones cada año y conminó a otros gobiernos de distintos países, entre ellos de europeos, a que dieran $100 millones cada país, y lo hicieron. Parece que lo siguen haciendo. Para hacer investigaciones sobre el cerebro, ya entre 1990 y el año 2000, por eso se llama la década del cerebro. Entonces hablamos de neuro esto, y ahí está la neurociencia. Bueno, ahora sí estamos dispuestos a escuchar las preguntas, señorita Geraldine. Muchísimas gracias, licenciado Sterling, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia.
Mientras que damos un tiempo para que los participantes puedan formular sus consultas, les recuerdo que aún pueden acceder a estos beneficios del certificado. Solo tienen que dar clic al link que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios. A las personas que han realizado el pago con anticipación, sus materiales ya fueron enviados, así que revisar en bandeja de correos no deseados o spam. Entonces, licenciado Sterling, la primera consulta que nos dejan es, ¿de qué manera podemos ser un buen líder? ¿De qué manera podemos ser un buen líder? Sí, la mejor manera de ser un buen líder es cambiando uno, volviéndose más consciente, volviéndose más consciente. Por ejemplo, yo he cometido muchísimos errores. Varias veces le he comentado a ustedes, no a este grupo, sino a otro grupo de Capacítate Perú y bajo la dirección suya. Yo de veintitantos años enseñaba literatura en bachillerato en Cali, Valle, de donde soy yo, y no controlaba mis emociones, el ego lo tenía disparado, ¿no? Y un muchacho me hizo unas preguntas y yo no supe responderle. Me hizo una pregunta de cultura general en la cual salimos discutiendo. El muchacho me dijo, pero usted no sabe, pero yo jamás no había aprendido a decir no sé, cosa que nos hace falta a todos en el liderazgo. Aprender a decir no sé. Por eso alguien decía, todo el mundo, todo el mundo puede enseñarnos y estoy dispuesto a aprenderles. Yo desconocía eso. Yo creía que como era profesor me las sabía todas. Entonces, muchacho me hizo una pregunta que no recuerdo, pero yo me enojé y dije, no, eso es así, así, me improvisé algo, por no decirle no sé. El muchacho dijo, no, no sabe, le dije, sí sé, me dijo, no sabe, le dije, sí sé, me dijo, no sabe, le dije, sí sé, me dijo, no sabe, el muchacho apellidaba Lozano, no sabe, y sí sé, señor Lozano, no sabe, señor Sterling. Un grupo de unas 45 personas largó la risa y el salón se rió. Yo me sentí haciendo el ridículo, así es cuando uno no sabe manejar las emociones, y le pegué al muchacho, y le pegué. Y me echaron del colegio, desde luego el hermano por la tarde me dio una paliza también. Ya no me llamaban pedagogo, sino pedagolpes. Entonces, el mejor líder es el que aprende a corregir errores de sí mismo, porque hoy ser líder no tiene que ver con manejar grupos, aunque sí. Ser líder es la capacidad de influir. Ser líder es la capacidad de aprender de otros. Ser líder es la capacidad de oír. Ser líder es la capacidad de trabajar en equipo. Ser líder es ser amable. Ser líder es ser respetuoso. Ser líder es tener visión de futuro. Ser líder es capaz de aprenderle a todo el mundo. Ser líder es ser sencillo. Ser líder es ser sociable. Ser líder es ser un experto en habilidades blandas. Ser líder es tener visión de futuro. Ser líder es mantener actualizado. Ser líder es saberse relacionar. Ser líder es un continuo aprendizaje de por vida. Ser líder es no tener conflicto con la gente. Ser líder es tener empatía. Ser líder es leer mucho. Ser líder es tener un léxico muy bueno culturalmente. Ser líder es mantener actualizado en cultura general. Y ser líder es vivir luchando siempre por cambiarse. Como lo ven, no es fácil, pero tampoco imposible. ¿Qué otra pregunta? Muchísimas gracias, licenciado Sterling, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, en el proceso de selección en una empresa que recomienda en esta evaluación, donde la selección se basa principalmente por las habilidades duras y estas habilidades blandas se ven en el proceso de trabajo y se va conociendo al personal contratado. Sí, ¿y cuál es la pregunta?
Más bien es un comentario, licenciado. Vuelve y hágame, disculpe, a ver, para captar bien lo que yo puedo pensar ahí al respecto. Claro, este comentario es, en el proceso de selección en una empresa, ¿qué recomienda en esta evaluación, donde la selección se basa principalmente por las habilidades duras y estas habilidades blandas se ven en el proceso de trabajo y se va conociendo al personal contratado? Correcto. Pues, por ejemplo, el portero de una empresa podría ser líder. Él no lo va a creer porque tiene muchas paradigmas encontrados. Yo no terminé el bachillerato, yo no fui a la universidad, ¿cómo me dice que yo soy líder? Entonces usted le dice, sí, es que ser líder es influir en la gente. ¿Lo entendió Bernardo? Sí, señor, influir. A usted solamente le voy a pedir un favor. En vez de decir a la gente, ¿para dónde va? DNI, cambie el tono de voz, cambie el tono de voz. Dice, muy buenos días, señora. ¿En qué le puedo servir? Cambie el tono de voz, cambie el tono de voz, cambie el tono de voz. ¿En qué le puedo servir? Así es que yo tengo una cita con el señor Sterling. Ah, ya tiene las citas como, siga señorita, ¿cómo es su nombre? Cristina. Bien, puede hacerte señorita, nomás me anuncien en la oficina del señor Sterling para que usted pueda seguir. Cambie el tono de voz, mire más a la gente, sea más amable, no hable como un policía, el tono, siéntese, DNI, como una cárcel, no. Entonces, cuando usted sea más amable, más atento, más enfocado a la gente, más sociable, mire a la gente a los ojos, interésese en las necesidades de ellos, en qué le puedo servir, en qué le puedo colaborar, sígase por favor. No, ¿para dónde va? DNI, siga, siéntese, ¿qué quiere? Nada de eso, prohibido eso. Entonces usted culturiza a la gente y ahí está guiándolos a un liderazgo que ellos prácticamente, muchos de ellos desconocen. ¿Qué otra pregunta? Muchísimas gracias, licenciado Sterling, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿el líder transformacional es aquel que forma otros líderes? ¿Cómo Sí, convertimos en líderes transformacionales? lo que estábamos hablando es transformacional también. Es que, el liderazgo de hoy día en todo directivo es que pueda cambiar la vida de los demás, que pueda cambiar la forma de pensar, los hábitos, las costumbres, que los haga leer un poquito, que los motive, que les dé habilidades blandas con otros nombres, que les enseñe a ser más amables, más atentos, más cultos, a desarrollarlos. Entonces, no es solamente administrarlos. Entonces, hay mucho directivo que administra al personal y cree que eso es liderazgo. No, administrarlos hoy no es liderazgo, es culturizarlos. En realidad, todo directivo hoy día en el liderazgo está que sutilmente está capacitando a la gente, le está cambiando paradigmas, le está cambiando conceptos, le está cambiando la cultura y tienen una visión de futuro y está mejorando la empresa y puede, por ejemplo, hacer una hora semanal. Por ejemplo, a la gente le encanta hablar mal de otros y usted tiene que evitar eso en cierta forma culturalmente. Puede colocar usted en las reuniones, en la cartelera, hablar mal de otros, habla mal de ti. Por ejemplo, hablar mal de otros, habla mal de ti. Hay que culturizarlo a la gente de base, operarios y todo esto, y hablar desde, ir a hacer unas reunioncitas y usted dedicarle unas horas a eso, los directivos, imagino, con eso enamora a la gente y culturiza a la gente y transforma a la gente. Bueno, queremos darles muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Muchísimas gracias, licenciado Sterling. Tenemos una última consulta que nos Sí, acaba de llegar. A sí. ver, la consulta es, ¿cuándo en un equipo de trabajo hay colaboradores preocupados o con ansiedad? ¿Qué tipo de palabras podemos emplear para motivar al colaborador?
Sí, no es el tipo de palabras, es cuestión de tratar de conversar con él y a base de hablar con él, tomar café con él, charlar con él y buscando la manera de bajarle la presión a la ansiedad, a que esta persona no sea tan ansiosa, sin decírselo, ¿no? Entonces, para que él que aprenda a estar más tranquilo de sí mismo. Generalmente esta gente ansiosa, generalmente, pueden haber excepciones, es gente en realidad de baja autoestima, que temen mucho equivocarse. Y usted tiene que culturizarlo al respecto, explicarle que uno trate de uno ser perfecto, que los errores se pueden corregir, que nadie es perfecto y que tenemos que aprender a ir aprendiendo de todo para que él vaya dejando la ansiedad de ser perfecto. Esta gente quiere ser perfecta, pero todo eso es estrés, es temor a cometer errores y el mismo miedo a perder el empleo. Muchísimas gracias, licenciado Sterling. Ok, vamos a terminar con esta última consulta. Ok, perfecto, no hay problema. Vamos a terminar con esta última consulta, licenciado. Es, ¿cuál sería la mejor estrategia aplicada a un grupo de trabajo para poder mejorar las habilidades blandas, teniendo en cuenta que el personal trabaja bajo presión? Correcto. La primera reunión yo le diría que lo hiciera, hablaran mucho de inteligencia emocional y lograr que lean al respecto. Métase por el lado de inteligencia emocional. Muchísimas gracias, licenciado Sterling, por su respuesta. Entonces cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos mucho por sus Agradecemos mucho por su preferencia. Los esperamos en próximas capacitaciones. Voy a dejar nuestra lista de cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación. Muchas gracias.